acompañamiento nada más. Ese acompañamiento va principalmente junto a tu oración. Y en esta oración, ponte en las manos del Señor. Que todos podamos entender qué es lo que estamos haciendo aquí, que cualquier carga, que cualquier pesadumbre pueda quedarse en sus manos. Y en esa reverencia, pues vamos a escuchar y vamos a ponernos delante del Señor. Iglesia Bautista, obra de Dios, sábete bienvenida. Entiéndete que es solamente por la bendición del Señor, solamente por su voluntad que estamos aquí. Allá en la transmisión también, sábete bienvenido. Qué bueno que el Señor ha dispuesto en tu corazón el que tú puedas disponer un momento para poder escuchar su mensaje y para poder meditar en su palabra. Vamos a hacer una pequeña oración y esta vez como congregación. Estar cerca de Él, estar puestos frente a Él, con la cabeza agachada, con la rodilla doblada, en nuestro corazón con toda humildad decir, Señor, vengo a tus pies. Y solamente, Señor, para agradecerte por lo que has hecho por esta iglesia. Señor, venimos delante de ti agradecidos porque tú nos has dado la vida. Señor, porque tú has provisto durante esta semana, porque tu mensaje llega siempre lleno, llega siempre fiel, llega siempre con misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí. Permítanos, Padre, también venir delante de ti con un corazón humilde, poder acercarnos delante de tu presencia y permítenos, Señor, ver tu mensaje, ver tu rostro esta mañana para que aquellas cosas que tienes que hablarnos puedan confrontar nuestra vida y puedan hablarnos en directo y nuestro corazón pueda ser dócil para entenderlas. Señor, agrádate de este tiempo, agrádate del tiempo que han dispuesto mis hermanos para poder seguir este mensaje. Permite, Padre, que aquellos que necesitan hoy una ayuda, que necesitan hoy de tu protección, que necesitan hoy saber
de ti puedan recibir también ese mensaje de amor y de misericordia. Quédate con tu iglesia, Padre, agrádate de este tiempo. Permítenos estar delante de ti. Te lo rogamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Y en ese entendido, hermanos, de que el Señor está aquí, tiene el poder para poder llevar nuestra vida, les invito a que tengamos una lectura bíblica. Puestos de pie, busquemos el Salmo 145, los versículos 6 al 9. Y en esta lectura les voy a pedir que, pues como siempre, pongamos atención a lo que la palabra del Señor dice. Salmos 145, 6 al 9, nos ponemos de pie y vamos a hacer lectura. El Salmo 145 lo hemos cantado otras veces. Si te acuerdas, se empieza con: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Bueno, cuando yo hablo de mi Dios y mi Rey, llega ahí el primer mensaje: ¿cómo nos acercamos a Él? En todo respeto, en toda humildad. Y cuando leemos el 6, hablaremos acerca de los testimonios que nosotros tenemos que dar cada día con nuestra vida. Leemos todos juntos, fuerte y claro, 6 al 9, y dice el 145, versículo 6. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Mi testimonio para el mundo, mi testimonio para aquellos que aún no lo conocen y aún para mi vida es: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias son sobre todas sus obras. Señor, te proclamo como mi Rey soberano, como el que hace lo que le viene en gana sobre mi vida. Señor, déjame de verdad ser dócil para que seas tú soberano sobre mi vida. Y este himno dice eso: Jesús es mi Rey soberano. En tu himnario es el número 47.
que en aquellos momentos donde se siente la tribulación y la prueba, podamos decir, pues yo soy feliz por ti, no por lo que pase, no por lo que viene, Señor, yo soy feliz porque tú eres una verdad en mi vida. Y en esa verdad, Señor, es que nos estamos reuniendo hoy, en que la iglesia se siente unida a través de redes, a través de estar aquí, para decir, estamos aquí, delante de ti, y Señor, levantamos nuestra vida como un pendón, como una señal de que todo lo que hacemos, lo hacemos por ese Rey, que es soberano. Y dice este himno 384, cual pendón hermoso. Adelante y vamos con valor, como ese pendón hermoso arrancaremos y yo no sé si ustedes lo entendieron así, pero este es como el llamado a la batalla. Si han visto esas películas épicas, hay alguien siempre que lleva la señal y en cuanto el rey da la orden, ese de la señal es el primero que corre. Los armados van atrás, pero este es el primero que corre diciendo, allá voy, dando la señal de que mi rey viene detrás de mí y allá vamos nosotros también, dando esa señal. Señor, allá vienes tú conmigo y en tu nombre, Padre, llevamos esta vida y entendemos que todas las promesas que tú has puesto en tu palabra son una realidad, son una verdad en la que yo me refugio para poder llevar todas las decisiones y para poder llevar el testimonio que tú quieres de mí para con los que aún no te conocen. Dice este nuevo himno, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Es el himno 331 en tu himnario y lo cantamos en el entendido. Todas las promesas del Señor Jesús son un apoyo para mi fe.
Grandes y fieles son sus promesas. El Señor es fiel con nosotros y estamos agradecidos por ello. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Vamos a tener este momento ahora para que podamos traer a la memoria eso. Señor, todas tus promesas. Señor, tú eres fiel. Señor, permíteme también ser fiel delante de ti. Permíteme responder de acuerdo con lo que tú quieres de mí. Y este es el momento, Padre, en el que podemos venir delante de ti y decir, Señor, también estamos agradecidos porque en tu fidelidad nunca ha faltado nada. Porque en tu fidelidad, Padre, tú has hecho fortaleza en nuestra vida, tú has provisto lo que necesitamos. Gracias, Señor, por este tiempo, porque podemos ver tu mano poderosa obrando en lo que hacemos, en el trabajo que buscamos, en el trabajo que hacemos, Señor, en nuestro día con día. Tú te manifiestas tan grandemente cada vez que sentimos desfallecer. Señor, permítenos ser fieles a tu palabra, a tu reino. Y Padre, permítenos también estar atentos para aquellos que están padeciendo necesidad. Úsanos, Señor, que tu mano lleve tu bendición a través de nosotros. Permítenos, Padre, ser fieles en estos diezmos y aquellos que tenemos en nuestra mente padeciendo esa necesidad de trabajo, esa necesidad, Señor, de tu provisión. Señor, que podamos ser ese testimonio de que eres tú quien provee y provee a manos llenas. Permítenos como iglesia estar unidos y ser atentos a nuestros hermanos. Te los rogamos en Cristo Jesús. Amén. Es tiempo de nuestras ofrendas, hermanos, y vamos a cantar este himno 263, un par de estrofas y recordarnos qué es lo que el Señor va a mandar para nosotros. Lluvias de bendición. Cántalo y escúchalo y entendamos el mensaje que tenemos hoy. Mándanos lluvias de bendición, es la plegaria del corazón. Lluvias de gracia y de salvación, avívanos, Señor. Avívanos, Señor. Llévanos a tu sus lluvias de bendición. Él da y da en abundancia y agradecemos al Señor por eso. Vamos a tener ahora este tiempo con el mensaje. Estoy segura que todos nos acordamos de nuestro pastor y estamos orando por él, pero aún así agradecemos que el Señor no deja vacío este espacio y trae su mensaje. Esté quien esté, el Señor habla y habla poderosamente. Y hermano Víctor, te agradecemos mucho por tu disposición. Que el Señor te use y aquí estamos entonces. Buenos días, mis hermanos. Mandamos un saludo a nuestro pastor allá en la tierra donde anda, que Dios ocupe sus vidas y teniendo en cuenta que sus oídos están acostumbrados al buen alimento, las predicaciones de mi pastor, de mi hermana Talía, de mi hermano Sergio y de los que han pasado,
pues les pido consideración para mí, ¿vale? Nos ponemos en las manos del Señor y siempre confiando en que todo es para la gloria y la honra de nuestro Señor, ¿vale? Vamos a abrir nuestras escrituras y vamos a la epístola de Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Amén. Le voy a dar lectura, primeramente en la versión Reina Valera 60 y posteriormente en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nueva Traducción Viviente nos dice, por tanto, yo prisionero, por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes los unos con los otros, y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Bendito Padre, te agradecemos, Señor, este momento, Señor, y ponemos en tus manos este tiempo. Dispón nuestros corazones, Padre, para que seamos atentos a tu palabra y para poderla llevar a cabo. Señor, toma el control de mi vida, Señor, y que tu Espíritu inunde este lugar para que seamos perceptivos a tu palabra. Señor, en tus manos ponemos las vidas de cada uno de mis hermanos, los que han de venir, y todos aquellos que nos están escuchando a través de las redes. Padre, ponemos este momento con el único propósito de dar gloria y honra a tu nombre. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, yo titulé este sermón, Retomemos la unidad. Y pensando en estos tiempos, mis hermanos, que estamos viviendo, son tiempos de pandemia, tiempos que han traído muchos cambios en el mundo, tanto buenos como malos, tiempos que hemos tenido pérdidas que son irreparables, como son pérdidas de nuestros seres queridos, pérdidas que realmente han dolido mucho en nuestras vidas, que ha sido gran parte que esta pandemia nos ha dejado. Pero también la pandemia ha traído beneficios, mis amigos. Ciertamente, dentro de esas pérdidas hay otro punto que yo valoraba y leía que la naturaleza ha tenido nueva vida. Los ecosistemas empezaron a revivir y parte de lo que nosotros hemos dañado como seres humanos también fue parte de lo que este aislamiento y esta pandemia hizo que se regenerara y que tuviera buenas cosas. También tenemos avances en la ciencia, por lo cual muchos de nosotros que padecimos del COVID, ya con las vacunas, pues podemos estar aquí hoy en presencia del Señor. Muchos partieron, pero muchos a través de esos avances fue bueno, porque ya vacunados tenemos el poder estar presentes un tiempo más en la presencia del Señor. Y dentro de esas pérdidas, mis hermanos, yo veía que hay pérdidas que no son tan vistas, que son menos palpables, como lo hicimos al ver a tener muchas cosas que perdimos. Y como repito, las pérdidas de seres humanos, de seres queridos que nos dolieron bastante, que son irreparables. Pero dentro de esas pérdidas hay unas que realmente no alcanzamos a percibir, pero que siguen haciendo daño en nuestra iglesia. Una de esas pérdidas es la unidad del Espíritu. La unidad del Espíritu, la fraternidad y el aislamiento nos han llevado a padecer justamente hasta el día de hoy cosas que tienen consecuencia. La sana distancia, el aislamiento, tuvimos un año de aislamiento donde todos nos tuvimos que guardar en nuestras casas para no poder ser contagiados y esto no se expandiera más. Y otros 2 años de sana distancia. Esto ha traído consecuencias, y consecuencias que al ser no tan palpables, pero que sí tienen gran profundidad, están dañando nuestro sistema, nuestro culto de adoración al Señor. Muchas de esas cosas que no son tan palpables, pero que hoy ya se están viendo y que están siendo notorias, es que hemos tenido iglesias que han cerrado. El hecho de que hayamos estado encerrados, el hecho que nos hayamos guardado, eso impidió que se sostuvieran muchas iglesias.
y muchas iglesias tuvieron que cerrar. La falta de trabajo, la falta de congregarse, la falta de diezmar, la falta de sostener una iglesia ha causado que por esta pandemia hayan cerrado. Otro punto también tenemos que hemos tenido enfriamiento por la falta de comunión del cuerpo de Cristo. El hecho de que hayamos estado aislados, que hayamos estado bajo este término de sana distancia ha hecho que muchos hermanos al igual se enfríen, que al igual tengan ese desánimo a las cosas del Señor. Y otra más, pues obviamente da como consecuencia la disminución de miembros en una iglesia. Y eso lo estamos padeciendo en gran parte de las iglesias. Vemos que aquí teníamos 100, 150 miembros y vemos que esto fue reducido. Y gran parte de esa consecuencia es haber aislado. Las personas que saben dicen que para acostumbrarnos a un hábito, a una forma, un estilo de vida, necesitamos 3 meses, mis hermanos, 3 meses de constante dedicación en hábitos o de hacer cosas para poder formar un hábito en las personas. Nosotros llevamos 3 años ya casi de este asunto y eso ha hecho que se hagan hábitos que van perjudicando como consecuencia en la vida cristiana y en el desarrollo del cuerpo de Cristo, en su iglesia, así afectando la unidad. A esto añadimos, mis hermanos, que vivimos en un mundo en el siglo XXI donde los avances son muy significativos en tecnología, en medios electrónicos, en redes sociales, que si bien Dios nos las permite para bendición, también pueden tener un lado negativo. Entonces aquí se hace una fórmula perfecta, el aislamiento, el no tener convivencia como iglesia, como el cuerpo de Cristo, y si eso le añadimos el mal uso de las redes, de los medios electrónicos, pues esto está terrible, porque se hace la fórmula perfecta para poder ir desvaneciendo la forma de llevar el culto, la forma de llevar la adoración a nuestro Dios. Es cierto que las redes sociales son muy buenas y podemos tener comunicación ahorita hasta el otro extremo del mundo. Seguramente hay hermanos que nos están viendo en otras partes y eso acorta, pero esa misma comunicación nos puede afectar. Y ahorita vamos a ir viendo cómo todos en estos ámbitos vamos perdiendo el enfoque verdadero y nos vamos desviando poco a poco, sin sentir, vamos tomando otro sentido de lo que puede ser una bendición, vamos tomando desarraigados por otro lado. Y vemos que se va perdiendo la convivencia. Les voy a poner un ejemplo. Desde el seno familiar, en la comunicación y relación de integrantes, a hoy ya se forman grupos de WhatsApp y ya hoy ya no se forman las familias y nos reunimos como yo estuve acostumbrado de niño, donde nos reuníamos con la abuela o con los papás para poder convivir como familia. A hoy ya se hizo un grupo familiar donde expresamos el cariño y el amor que sentimos a ellos con un like o con un sticker. Y eso va desvaneciendo, eso va siendo perjudicial a nuestra vida. Hay veces, mis hermanos, que he visto en reuniones que todos estamos conectados en una comida o algo, pero todos conectados en un teléfono celular. Y sí es cierto que eso es bien, porque Dios nos lo permite precisamente para poder expandir su reino y poderlo usar en beneficio, ciertamente también nos puede ser contraproducente. ¿De qué manera, mis hermanos? Con un celular podemos estar entablando una videollamada como si estuviéramos presentes hasta el otro extremo de la tierra, pero al mismo tiempo somos tan ausentes como que no tenemos comunicación con el que está al lado, y eso está siendo perjudicado. Y esto viene a ser la mezcla perfecta. La pandemia y este tipo de circunstancias, esta innovación, esta tecnología, nos va haciendo cada vez a cada uno de nosotros más distante. Nos va haciendo no tener esa comunión, no tener esa convivencia como el cuerpo de Cristo. ¿Cómo lo podemos ver hoy en día? Si esto lo llevamos al plano espiritual, lo vemos que hoy en día es cierto que las redes sociales son un gran beneficio. El evangelio se puede expandir hasta los rincones más incógnitos de la tierra, pero a la misma vez nos puede hacer daño, mis hermanos. Porque sí es cierto que ahorita tenemos hermanos, tan solo aquí en la iglesia, que están malos y que pueden ver una transmisión tanto del culto como una transmisión de oración o diferentes, las clases dominicales. Eso es bueno porque hay personas que son adultas, que es necesario que estén en su casa, se guarden, precisamente por el riesgo que conlleva. Personas que están inconvalecientes, es bueno, pero a veces esto también lo podemos tornar de una mala manera y podemos dejar de venir al culto, podemos dejar de asistir
y estar cómodos en nuestras casas, pudiendo ver el culto sin poder hacer lo que conlleva, y eso conlleva una relación, esa conlleva estar en comunión como cuerpo de Cristo. Entonces vemos que esto es la mezcla perfecta entre una circunstancia y otra en el verdadero tiempo que vivimos ahorita, en pleno siglo XX, que nos puede perjudicar si no estamos atentos, y eso nos viene a hacer que empecemos a perder el sentido de adoración, el sentido de comunión, el sentido que como iglesia debemos tener como cuerpos de Cristo. Llevando todo esto, mis hermanos, en las Escrituras veo que desde el principio, ese fue el propósito de Dios. El propósito de Dios era tener comunión con sus hijos. Cuando creó a Adán y a Eva, lo creó precisamente con ese propósito, de tener una relación con su humanidad, de tener una relación con su creación. Y vemos cómo dice la Escritura, y dijo Dios, y se hizo a los cielos, y dijo Dios, y se hizo la expansión, y dijo Dios, y se hizo la tierra, ¿no? Pero justo llega el momento cuando dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y es hermoso porque ahí conlleva el Shalom, ahí lleva la comunidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, donde eso nos muestra una comunidad de amor, una comunidad en un mismo sentir, una comunidad donde estaban los tres metidos en nuestra creación. Precisamente nos une en esa comunión al hacernos a su imagen y semejanza. Nos hace seres que debemos que tener sociales, que tenemos que ser sociales, que tenemos que tener comunión unos con otros. Y eso empieza a ser desde la creación. El enemigo desde ese entonces ha buscado todos los medios para podernos separar de esa comunión con Dios, como esa comunión como personas. Y luego lo vimos, ¿no? Empezó a meter sus cosas y hizo que se perdiera esa comunión de Adán y Eva con Dios, ¿no? De tal manera que ellos al pecar, rompen esa comunión, se esconden y Dios los busca siempre de una manera tierna, de una manera en poder estar con ellos en comunión. Y más adelante vemos cómo sigue obrando, y sigue obrando en la vida de una familia, y dentro de esa familia un hermano mata a otro hermano, y eso hace que se disuelva esa comunión, ese andar con ellos. Y así empieza, mis hermanos, y sigue siendo hasta el día de hoy, si no tenemos ese sentir de comunidad, de poder tomar nosotros como iglesia el sentido verdadero de estar unidos, podemos dejarnos ir desvaneciendo con estos medios. Podemos ir degradando precisamente el verdadero sentido de lo cual Dios nos hizo un cuerpo. Dios nos hizo un cuerpo y somos el cuerpo de Cristo. Somos las personas con las cuales Dios, conjuntamente con Él, va avanzando precisamente en el establecimiento de su reino. Cuando nosotros no tenemos esa unidad, cuando nosotros no nos congregamos, cuando nosotros no tenemos esa disposición de venir a adorar, de venir a unas clases, de venir a un culto, pues obviamente no se está cumpliendo la función. Y como digo, si bien es cierto que los medios pueden ser excelentes, porque nos pueden servir mucho en la expansión del reino, mucho en poder llegar a las personas, es bien cierto que también se puede ir desvaneciendo el verdadero objetivo del culto de adorar a nuestro Señor. Y aquí en esto, mis hermanos, el capítulo de Efesios que leíamos, precisamente nos exhorta Pablo a llevar una vida en unión, ¿no? A retomar la unión como iglesia. Y les voy a leer el verso número 1 que dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La versión Nueva Traducción Viviente dice: les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido. Nosotros, para retomar la unidad, necesitamos tener en claro quiénes somos, mis hermanos. Pablo dice aquí: les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Eso nos da a entender que tenemos una vocación, una identidad como hijos de Dios. Hay veces, mis hermanos, que podemos llevar, como los de la CIA, una identidad doble, ¿no? Una identidad que nuestros trabajos o nuestras formas de vivir puede ser muy distante a la forma que Dios quiere que vivamos. Y esto dice Pablo, dice: digno de la vocación que fuisteis llamados. Tener en claro quiénes somos llamados a ser sus hijos del Dios eterno por su misericordia, con un propósito de adorar y honrar al Dios Trino, que en su unidad y amor nos dice. Y me remonto al texto de Pedro, de Primera de Pedro, que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz admirable. Una de esas virtudes, mis hermanos, que aquí dice Pablo también en las Escrituras, que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Y una de esas virtudes era la unidad que tiene Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es la misma que tendríamos que representar como el cuerpo de Cristo, como hermanos en la fe, como identidad, como hijos de Dios. Y muchas veces perdemos esa identidad, muchas veces el poder haber estado alejados tanto tiempo nos hizo acostumbrarnos a desvanecernos en ser simples, en no poder tomar las cosas como Dios manda, con el respeto, con el cariño, con la adoración que Dios requiere. Y entonces a veces decimos, bueno, pues me quedo en mi casa, desde ahí veo el culto, no hay ningún problema, no asisto, ¿no? Entiendo que también muchos de nosotros trabajamos y se nos hace imposible a veces venir a una oración o a otras cosas porque tenemos también las actividades y deberes de la iglesia, pero no, que no se confunda una cosa con otra, porque realmente se está desvaneciendo. Yo leía un artículo donde la preocupación es que el evangelio, el poder del evangelio se está desvaneciendo a través de esto. De estas dos cosas que están conjuntando la pandemia, como los medios, redes sociales y las cosas que tenemos, las estamos mal ocupando y eso está haciendo que se enfríe, como les decía, ha habido pérdidas de iglesias, poca reunión de hermanos, poco compromiso como hijos de Dios. Entonces, como primer punto, para tener en claro, es quiénes somos, esa vocación. Somos hijos de Dios, hijos del Rey Altísimo, por su misericordia. Nosotros no hicimos nada, mis hermanos. Es su pura misericordia la que nos ha llevado a estar aquí. Y eso merece respeto, eso merece agradecimiento hacia Dios. Fíjense qué hermoso es leer la epístola de Pedro, donde nos dice que somos reyes y sacerdotes, ¿no? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a Dios. Y un pueblo desunido, un pueblo que no nos congregamos, un pueblo donde nos hacemos flojos en las cosas del Señor, es muy difícil que podamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Y esas virtudes las mostramos con la unidad. Siendo unidos, el pueblo de Cristo siempre va a poder ir adelante. En desunión, en falta de compromiso, en falta de desamor, pues obviamente eso nos complica la vida como iglesia, como cuerpo de Cristo, seguir llevándola a cabo. El segundo punto, mis hermanos, para retomar esa unidad necesitamos ser mansos y humildes. Y el verso número 2 de Efesios nos dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. La Nueva Traducción Viviente dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros, tolérense las faltas por amor. ¡Wow! Qué gran compromiso como hijos de Dios poder llevar esto a cabo. Podría dar una explicación, pero encontré un texto precisamente de mismo Pablo, pero a la carta de los Colosenses que lo describe tremendamente y le voy a dar lectura. Es Colosenses 3, 12 al 15 y dice, dado que Dios nos eligió para que seamos su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás, perdonen a todos los que los han ofendido. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y la paz de Cristo gobierna en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Para retomar esa unidad, mis hermanos, no es tan solo entender nuestra identidad como hijos de Dios, quiénes somos y el propósito de lo que somos, sino que conlleva también un compromiso, y ese compromiso es ser mansos y humildes. El Señor lo dijo, ¿no? En el Evangelio dice, aprender de mí que soy manso y humilde. Y eso conlleva, mis hermanos, conlleva esa comprensión de las faltas y de perdonarnos unos a otros, recordar cómo nos tomó el Señor. El Señor nos tomó pecadores, al menos mi vida no la tomó perfecta, la tomó de verdad muy, muy mal. Y a veces nosotros perdemos esa unidad, perdemos ese sentido al poder juzgar o poder criticar o poder ver el desánimo o poder ver los tropiezos del hermano. Y eso Dios no nos lo pide. Dios nos pide, como dice aquí la carta, dice, sean comprensivos con toda bondad, gentileza y paciencia. Perdónense las faltas de unos a otros. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así como ustedes deben perdonar a otros. Esa es parte de que seamos unidos.
Primeramente saber quiénes somos, la identidad de quiénes somos y tener un espíritu manso y humilde para con los demás. Ahora en día vemos, yo he hablado con varios hermanos que no he podido ver aquí en la iglesia y que pues, eran constantes antes de la pandemia, y en algunos he visto los problemas que esta pandemia ha traído y que la falta económica les ha impedido o han tenido que mudarse, pero también he visto el desánimo y el desamor que han tenido para con el Señor. Y en alguno de ellos me contó que algunas de las razones por las cuales no asistes porque a veces son juzgados, ¿no? Por no asistir o por llevar una vida en pecado, por llevar una vida no en orden como Dios manda. Yo creo que a veces hacemos mal, ¿no? Como iglesia de Dios sí estamos llamados a exhortar, animar, pero a veces somos más en tener juicio para con nuestros hermanos. Y creo que la palabra es muy clara en esto. Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión y bondad, humildad y gentileza y paciencia, soportándonos unos a otros, dice la Escritura, ¿no? Siendo humildes, tomando el ejemplo de nuestro Señor. Nuestro Señor, siendo Cristo, siendo Dios mismo, bajó y se humilló hasta muerte de cruz, ¿no? Y se puso a nivel de nosotros. Y entonces eso es lo que tendríamos que tomar para volver a tomar esta unidad, para volver a estar enlazados en esa armonía, en esa comunión como hijos de Dios. Si tu corazón te dice que no te congregues por no tener unidad, por las faltas o diferencias de otros, no estamos comprendiendo bien la identidad y el propósito que tenemos. Justamente, mis hermanos, leía yo una parte que me encantó lo que leí, dice el pastor Miguel Núñez, dice, la manera de determinar qué tan bien entiendes el Evangelio es ver cuánto amas a las personas a pesar de sus defectos. Wow, es tremendo. Entonces, la manera en que nosotros podemos mostrar vivamente es ver cuánto amamos a nuestro semejante. El Señor acabó crucificado diciendo unas palabras hermosas. Aquel que lo golpeó, aquel que lo humilló, lo escupió, que lo crucificó, acabó diciendo, Señor, no les tengas en cuenta este pecado, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Yo creo que ese debe ser el espíritu de nosotros como hijos de Dios, porque nos es muy fácil, dice el Señor, amar a quien nos ama. Eso dice cualquiera lo hace, ¿no? Y tener amistad para con el que yo congenio en carácter, en ideas, pues eso es fácil, ¿no? Lo difícil es poder tener congenialidad con quien no estamos de acuerdo, con quien no llevamos una vida asimilar, con quien piensa en diferentes, con quien nos ha ofendido. Eso no es fácil, poder perdonar y poder hacerlo no es tan sencillo, pero esa es la enseñanza que Dios nos da. San Agustín escribió esto: la mejor prueba de la espiritualidad de una persona es el trato al pecado del otro. Son cosas muy hermosas. A veces tomamos nosotros la comunidad de la Iglesia de Cristo, que a lo mejor nos juntamos con grupitos que son afines o que llevamos una relación buena, ¿no? Pero no nos juntamos o hacemos a un lado o les damos la vuelta con quien no tenemos afinidad o quien no tenemos. Eso no es correcto. Eso no es correcto, o quien nos ofende. Mucho más, cuando nos ofenden ni les queremos hablar o hacemos cosas que no son correctas. Eso no es unidad, eso es separación, eso es ir en contra de lo que hace. De verdad que es muy tremendo poder ver cómo nos podemos ir separando y desvaneciendo bajo esas costumbres que el mundo está llevando a cabo. Y hoy todo se hace por una vida no en comunidad. Hoy podemos tener un trabajo a través de un sistema electrónico y podemos estar en nuestra casa, pero ya no hay esa relación. Y si eso le añadimos, mis hermanos, este asunto de poder no tener esa empatía con quien nos ofende, poder tener esa empatía cuando tenemos el trato con quien no estamos de acuerdo, pues ciertamente andamos desviados de lo que el Señor quiere. Por tercer punto, mis hermanos, dice en el verso 3, hagan todo lo posible para mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Esto es, hermanos, no es solo el hecho de asistir a un culto, mis hermanos, a las clases o a una reunión. Podemos tener muchos motivos para poder estar aquí. Uno de ellos es poder llevar una asistencia perfecta, ¿no? O tener afinidad, como lo había dicho antes, con personas, o poder simplemente sentirnos dentro de un grupo. Pero eso a lo mejor muchas veces no es
lo más correcto. Eso mostraría nuestra actitud. Y la Escritura siempre nos desnuda, siempre ve nuestro corazón, siempre trata de hacernos saber lo que dice. Pablo dice aquí en la epístola: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Gálatas nos dice, todos conocemos este texto, que la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, ¿no? Y entonces nos muestra y mostramos a través de nuestras actitudes esas relaciones cuando no son sanas. Y solamente voy a leer las que nos pertenecen en esas obras de la carne, las que nos pertenecen como comunidad. Y manifiestas son las obras de la carne, dice la epístola, dice: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Eso nos desune. Eso parte de que el no tener una relación por estar acostumbrados a una pandemia, a no tener la congeniedad como hijos de Dios, nos puede desunir. Y Pablo aquí nos dice: hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. Y el Espíritu, mis hermanos, es lo que produce el fruto del Espíritu. Lo primero que menciona es amor. Y cuando leemos la epístola de Primera de Corintios de lo que es el amor, pues es algo hermoso, mis hermanos. Que nos dice que el amor es paciente, no tiene envidia, no busca lo suyo, no busca lo propio. Y eso fue lo que hizo el Señor. El Señor no buscó lo suyo. Pablo en la epístola de los Romanos escribe que no busquéis nuestro beneficio, sino busquemos el agradar y el estar bien con las personas. Entonces, andar en el Espíritu, mis hermanos, como dice aquí, hacer todo lo posible conlleva un compromiso. Muchas veces no hacemos lo posible. Hacemos lo posible, pero por no estar bien. Hacemos lo posible por ir contrario a la Escritura. Hacemos lo posible por andar no en el Espíritu, sino más bien en la carne. El fruto del Espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice la palabra del Señor. Y los que son de Cristo han crucificado sus pasiones con esos deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros e envidiándonos unos sobre de otros. Y eso pasa, eso fue la consecuencia que yo he visto de esta pandemia y de estas redes que van desvaneciendo. La verdad, esto nos hizo desunir. Al no tener atención de este asunto y al ser guardados, se nos hizo un hábito. Y ese hábito nos hizo no tener esa comunión, esa congeniedad, esa empatía con nuestros hermanos. Y si eso le añadimos los deseos de nuestra carne, pues es obvio que esa unidad está mostrada hoy en muchas iglesias, donde podemos asistir, podemos acudir a un culto, pero no con el propósito de hacer una iglesia, de hacer el cuerpo de Cristo, de estar unidos. Y cada quien puede caminar por su lado, cada quien puede caminar bajo sus criterios, y eso no nos lleva. Eso no nos lleva a la unidad. Mis hermanos, en el texto de Efesios que leía, me encanta el verso 14 que dice: sobre todo, vístanse de amor, lo cual los une a todos en perfecta armonía. Y eso es lo que tendríamos que tener en conciencia. Al menos en mi vida me retumba cada que no hago las cosas bien o que puedo tener el desvío por diferentes circunstancias. Dios habla a mi vida y me dice: las cosas no son así. Crucifica tus pasiones, crucifica tus deseos, piensa en tu hermano, piensa en que no tienes una verdadera amistad. Y a veces como cuerpo de Cristo, como iglesia, estamos separados. Y eso no muestra al mundo. ¿Cómo pudiéramos ofrecer al mundo todo lo que el Evangelio requiere? Y hay 3 cosas importantes que yo leía en la comunión. Que para retomar esa unidad, para poder volver a ser unidos, tenemos que ser justamente eso lo que les decía a mis hermanos. Ser conscientes de nuestra vocación, de quiénes somos. Vivir en un espíritu de mansedad y humildad como hijos de Dios. Ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esa unidad del Espíritu que nos conlleva compromiso, que nos conlleva crucificar nuestras pasiones, que nos conlleva el ser humildes, el que nos conlleva el poder entender a nuestro hermano que nos ofende, nuestro hermano que ha caído, el hermano que está tibio, que está apartándose de la iglesia, tener esa empatía con él. Y eso, mis hermanos, es algo que va muy de la mano en 3 propósitos.
Leía yo, la Iglesia de Cristo tiene 3 responsabilidades y 3 funciones primordiales, objetivamente y principales. De estas se desempeñan varias funciones que se desprenden de estas. Y esas 3 funciones principales, que como cuerpo de Cristo, que como Iglesia, que con esa unidad que debemos de tener es adorar al único y Dios verdadero, dar gloria a nuestro Dios. Ese es uno de los principales objetivos que como Iglesia de Cristo debemos estar. Y no teniendo unidad es difícil que la podamos llevar a cabo. La siguiente es la comunión de su Iglesia. Es difícil poder mostrar al mundo quiénes somos y proclamar el Evangelio si no tenemos unidad, si somos diferentes, si somos distantes de unos de otros. Y la tercera, como decía Pedro en su epístola, la proclamación del Evangelio. Esto nos conlleva a tener conciencia, mis hermanos, de quiénes somos, el propósito hacia dónde vamos y la importancia de ser unidos. La palabra del Señor nos muestra que un pueblo dividido no permanece, no se sustenta. Una iglesia que está dividida en razones, en ideas propias, es difícil que pueda mostrar al mundo quiénes somos. Y por eso muchas veces somos señalados. Yo lo he oído y me lo han dicho. ¿Cómo pueden ustedes proclamar libertad si yo les veo que entre ustedes hay diferencias? ¿No? Eso es cierto y las va a haber. El asunto es cómo resolvemos esas diferencias. Y podemos resolver diferencias no hablándonos, apartándonos unos de otros, no siendo mansos, no siendo humildes, no teniendo esa dirección de quiénes somos, o podemos resolverlas como hijos de Dios y hablar unos con otros, ¿no? Y podernos perdonar nuestras faltas unos con otros, poder pedir perdón cuando nosotros llevamos, y entonces se complementaría estas 3 cosas que yo vi que son importantes. Adorar al único Dios y vivo verdadero a través de la identidad de nuestras vidas. Tener esa comunión como iglesia, como hijos de Dios, siendo mansos y humildes y proclamando ese evangelio que esto llevaría. Ni una cosa va sola de la otra, todas van de la mano. Y si no somos unidos, es difícil que proclamemos un evangelio, donde el evangelio nos conlleva proclamar parte de esas virtudes, que es la unidad. Y si no tenemos identidad y entonces tenemos una doble identidad, es difícil que el mundo crea en Cristo, ¿no? Y si no tenemos esa comunión como iglesia, pues es difícil que como cuerpo de Cristo podamos ser escuchados y más que todo atraídos. Hoy en día escuchaba un testimonio en la clase de matrimonios donde dijo un hermano que él fue impactado a través, cuando era novio de su esposa, fueron a su casa y fue impactado por el amor, la comprensión, por cómo se llevaba esa familia. Y eso a él le impactó y eso a él le atrajo y él le hizo enamorarse de esa familia. El mundo debería de ser impactado por nosotros bajo esos términos, bajo esa identidad como hijos de Dios, siendo cariñosos, siendo mansos, siendo humildes, pero muchas veces juzgamos al mundo antes de quererlo atraer con lazos de amor como el Señor nos trajo a nosotros, para poder llevar esa proclamación y poder retomar esa unidad, mis hermanos. Mis hermanos, yo les agradezco mucho el poderme haber escuchado y que nos llevemos este texto, para meditar y poder razonar quiénes somos como hijos de Dios, qué necesidad tenemos como ser unidos como iglesia de Dios y poder ser esos proclamadores de esas virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Y en Efesios dice, sobre todo, vístanse de amor, lo cual los une a todos en perfecta armonía. Yo creo que es algo que hay que meditar y que poder hacer para poder contrarrestar estos embates de la vida, esta pandemia y este conjunto, que podamos utilizar los medios que podamos utilizar y no seamos como a veces somos, ¿no? Tenemos al de al lado, pero estamos chateando a lo lejos, tan cercanos con el otro lado del extremo del mundo, pero tan distantes de nuestro prójimo, tan distantes de nuestro hermano, tan distantes de nuestra familia, de nuestros hijos, de los seres que amamos. Y si queremos llevar a esto a una cosa más suprema, lo llevamos, ¿no? Amando a nuestros enemigos, comprendiendo a los que nos ofenden, teniendo entendimiento de quien hoy comparte con nosotros las mismas ideas, con quien está de otra manera. Y eso dice aquí, vístanse del amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Yo creo que llevando a cabo esto podemos ir retomando la unidad que como iglesia, que como cuerpo de Cristo es necesaria hoy en día. Muchas gracias, mis hermanos, les agradezco. Dios les bendiga.
Bien, mis hermanos, pues damos gracias a Dios por este tiempo, por este mensaje tan hermoso que hemos recibido de parte del Señor, y agradecemos que nos haya dado la oportunidad en está viciándose, ¿verdad? Agradecemos que el Señor nos da la oportunidad en esta mañana de poder acompañarles y poder compartir la cena del Señor con ustedes. Bien, mis hermanos, pues yo antes que nada quisiera ponernos en contexto de lo que es la cena del Señor. No me voy a llevar mucho tiempo, solamente un pequeño repaso para que recordemos qué es lo que celebramos cuando tomamos la cena del Señor. Nuestro Señor Jesucristo, justamente la noche anterior de que fuera entregado, Él fue a tomar la Pascua con sus discípulos. Nosotros no tomamos la Pascua. El Señor le dio un significado nuevo a la Pascua. Nuestro Señor Jesús estaba recordando con sus discípulos, como todos los otros judíos, lo que Dios había hecho con su pueblo al sacarlos de Egipto cuando eran y donde eran esclavos. El Señor está recordando eso, y en cada hogar, en cada casa donde había un judío, esa noche se celebraba y se recordaba ese evento. Jesús viene y le da un nuevo significado a esa cena de Pascua. Y dice, ese cordero que tenías que partir y que tenías que hacer que se derramara toda su sangre, ahora ese cordero será representado por este pan. Y este pan me representa a mí. Este pan será molido por todos los pecados de ustedes. Y la sangre que fue derramada por ese cordero y que tenía que pintarse el dintel de las puertas para que cuando pasara el ángel del Señor, donde viera esa sangre, pasara por alto, ¿sí? Esa sangre ahora es el nuevo pacto, en mi sangre. Si me permiten, voy a darle lectura a lo que dice la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, y que se refiere justamente a este evento. Dice el Señor, pues yo les transmito lo que recibí del Señor mismo. La noche en que fue traicionado, el Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que lo beban. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Por tanto, cualquiera que coma este pan o beba de esta copa del Señor en forma indigna, es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Por esta razón, cada uno debe de examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios sobre sí mismo. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos, y algunos incluso han muerto. Los diáconos acostumbran a apoyar con esta situación. Por favor, le voy a pedir a los diáconos si pasan. Hermano Rubén, última indicación y pasamos. Hermano Oscar, el Señor te bendiga. Indicación y pasamos. Un segundito, por favor. Por favor. El Señor le bendiga. Sí. Una persona más, por favor. Hermano Joel, por favor, si es tan gentil en venir a apoyarnos. Mis hermanos, dice la Escritura que si alguno come el pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo del Señor,
Más arriba dice, en forma indigna, juicio come y bebe para sí mismo. Queremos decirles que en esta iglesia nosotros tomamos la cena del Señor, aquellos que hemos sido salvados por nuestro Señor Jesucristo, aquellos que hemos reconocido que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Pero no solamente eso, el símbolo externo, como este símbolo que estamos tomando ahora, es el bautismo. No solamente es que hayas dicho sí acepto al Señor, sino que lo hayas hecho evidente a través de la práctica del bautismo, ¿sí? Donde públicamente hayas confesado tu fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, queremos invitar a aquellos que son parte de la congregación, que son bautizados, ellos son los que pueden tomar de la cena. Voy a pedirle por favor a nuestros hermanos Rubén y a mi hermano Oscar que pasen a entregar el vino. ¿Se ponen de pie comúnmente aquí, mi hermano? Sí, se ponen en pie los que van a tomar la cena del Señor, por favor. Hermanos, por favor, si son tan gentiles en pasar a dejar la copa. Mientras... Sí, adelante, mi hermano, adelante. No la tomen todavía, solamente ténganla con ustedes. Sí, si son tan amables también en pasar el pan, si son tan gentiles. Por favor, mi hermano, que Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano. Pablo nos indica lo siguiente, que el Señor Jesús, esa noche que fue entregado, tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo. Esto que vamos a tomar ahora, esto que vamos a partir ahora, les estaba diciendo a sus discípulos, representa mi cuerpo. Y así como partimos este pan, mi cuerpo va a ser partido. Eso es lo que debemos de entender, a eso se refiere que debemos de discernir el cuerpo, de que debemos de tomarlo no de una forma indigna. Es el entendimiento de lo que significa ese sacrificio. Es la comprensión de lo que significa ese sacrificio para mí. Por supuesto que ninguno de los que estamos delante de esta mesa somos dignos. Por nosotros mismos no somos dignos.
pero el Señor nos ha dignificado, el Señor nos ha justificado en su sacrificio en la cruz. Y eso es lo que está diciendo el Señor. Cuando ustedes tomen este pan, cuando sea partido por ustedes y lo ingieran, háganlo en memoria de mí. Tomemos el pan, por favor. Hermano Oscar, ¿podrías dar gracias por el pan, por favor? Padre, muchas gracias, Señor Jesús, por esta hermosa tarde que nos regala delante de su presencia. Gracias, Señor Jesucristo, porque nos permite, Padre, estar delante de su presencia, mi Señor Jesucristo, y estar sentados en su mesa, mi Señor Jesús. Gracias por ese sacrificio, Señor Jesucristo, que usted hizo en la cruz del Monte Calvario para perdón de pecados, mi Señor. ¿Cómo no agradecerte, mi Señor Jesucristo, por lo que hizo usted en esa cruz, mi Señor? Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado que es Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Dice la Escritura que esta copa ahora iba a representar el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Un acuerdo confirmado con la sangre de Jesús. Dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Cada que nosotros bebamos este vino, bebamos este jugo, representa que esa sangre derramada en la cruz por nuestro Señor Jesucristo nos ha limpiado de nuestros pecados. Esa preciosa sangre que se derramó hasta la última gota, hasta la última gota. Dice la Escritura que cuando fue traspasado en su costado salió agua. ¿Sí? Salió agua. Los médicos que saben de este asunto fisiológico dicen que ese efecto que sale del cuerpo, que parece agua, solamente un poco rosada por la sangre que pudiera tener, demuestra que ya en ese cuerpo no hay nada de sangre. La última gota de nuestro Señor Jesús fue derramada en esa cruz. Y esa sangre preciosa y poderosa es la que nos limpia de nuestros pecados. Cuando nosotros tomemos esta copa, hagámoslo con conciencia de que es en memoria de Él. Tomemos la copa, por favor. Hermano Rico, si es tan gentil en dar gracias por la copa. Señor mi Dios, cuántas gracias le damos por la oportunidad que nos da de poder recordar. Señor, gracias porque, Señor, su sacrificio no fue en vano. Gracias porque podemos obtener el pecado, Padre. Y muchas gracias porque, Señor, sabemos que tú ya estás próximo a venir, Padre. Y, Señor, te pedimos que por favor pongas en nuestros corazones el deseo de hacer y reconocer que Jesucristo es la única solución a nuestros problemas. Gracias, Dios, por ello. Gracias porque perdona nuestras faltas. Y gracias por este momento. En el nombre de Jesucristo te pido todo esto, Señor. Amén. Amén. Nuestro Señor Jesús está en espera de volver a tomar esta cena en las bodas del Cordero. Y ahora Él está en espera de tomarla con nosotros. La próxima vez que nuestro Señor comparte esta cena, va a hacerlo con todos nosotros, con su pueblo. Damos gracias a Dios por su sacrificio. Siempre hagámoslo en memoria de Él. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Tomen su lugar, por favor.
El Señor nos permite tener comunión como iglesia y tener comunión con Él a través de la cena del Señor, a través de lo que celebramos y recordamos, de lo que Él ha hecho por nosotros. Demos gracias a Dios por este tiempo y gracias porque podemos llamarnos un pueblo. Y nos recordaba el hermano Víctor, somos llamados a la unidad sobre el pensamiento y el entendimiento, que ese omnipotente Dios es el que nos ha puesto juntos y nos tiene aquí para permanecer en su palabra. Nos ponemos de pie, hacemos un canto. Este nos llama precisamente a estar delante de Él como un grupo, como un pueblo, como uno solo, para reconocer, Señor Jehová, tú eres el omnipotente Dios. Hagámoslo como una oración y en el entendido de que estamos parados como un solo hombre, un pueblo delante de Él.
omnipotente Dios, rodéanos tú de tu protección. Y tengamos este tiempo para pensar en el Señor que ha sido fiel con nosotros, ha sido fiel con su pueblo. Y estemos en el entendimiento de si lo ha hecho todo este tiempo, hermanos, allá vamos en otra semana, lo hará Él otra vez. Hermano Sergio, ¿podría acompañarnos para poder hacer la oración final y despedirnos? Gracias. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su bendito Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Están despedidos mis hermanos, pero creo que hay unos anuncios o algunas cosas. El preludio, había en el programa que me enviaron, había algo de los anuncios, pero estamos despedidos mis hermanos, que Dios les bendiga. Gracias nuevamente por recibirme, gracias por este privilegio de poder compartir con ustedes esta tarde para adorar a nuestro Señor. Adelante mis hermanos. Entendamos los anuncios dentro de nuestras redes sociales y en el WhatsApp. No dejemos de tener en nuestra oración a nuestra hermana Maru, a los hermanos que están padeciendo necesidad. Y pues hermanos, aquí vamos con la bendición del Señor siempre en su fidelidad y que nos enseñe también a nosotros ser fieles con su iglesia. Tengamos esta oración y con este posludio entonces quedemos despedidos. El Señor bendice su pueblo. Gracias.